El movimiento feminista y las luchas antipatriarcales han sido clave para defender la educación sexual, los derechos sexuales y reproductivos, y precisamente hablando de estas luchas nos vamos de nuevo al programa de Mucho Más que Dos, con el tema Obra y Pensamiento de Chimamanda Ngozi, una escritora feminista y dramaturga nigeriana, quien con sus libros y pensamientos llegó muy lejos. Descubre por qué la revista Times la nombró como una de las personas más influyentes del mundo en el año 2015 en Mucho Más que Dos. Y quédate con nosotras en Altas Horas para seguir reflexionando. Y ahora para nuestro siguiente tema, la pregunta de entrada. La pregunta es, ¿cuál es tu película o libro favorito con referentes africanos? A ver, ¿qué responderías? Aquí somos mucho más que dos. Mucho más que dos. Más que dos géneros, más que dos identidades, más que dos formas de expresión. Vamos a platicar ahora con Heréndira Guzmán del Fondo de Cultura Económica y aquí está presencial. Gracias por venir, Heréndira. Muchísimas gracias por tenerme por acá, Rita. Qué gusto. Qué gusto. Bueno, y además, nos vas a presentar la obra y el pensamiento de Chimamanda Ngozi Adichie, una escritora nigeriana que además todavía está muy, muy vigente, tendrá unos 46 años, por ahí va su edad, escritora, novelista, dramaturga, feminista nigeriana. Y veo que vienes con mucho entusiasmo para hablar de ella. Sí, la verdad es que creo que Chimamanda es un gran referente en el pensamiento feminista, y algo que me gusta mucho de Chimamanda es que es una persona que tiene una forma de enunciar su pensamiento de forma muy simple, muy divertida. Creo que una de las razones por la cual Chimamanda es la figura que es el día de hoy es que tuvo 2 TED Talks que se hicieron muy virales. La primera fue Todos deberíamos de ser feministas, que fue la verdad un boom, tiene más de 10 millones de reproducciones en YouTube, y tiene otra que también me gusta muchísimo, que se llama El peligro de la historia única. Y como decía, gran parte de las razones por las cuales Chimamanda es esta figura que todos siempre estamos muy dispuestos a escuchar, todas, todos, todes, es que de verdad uno la escucha y se la pasa muy bien, y además todo lo que dice lo dice con una pues de forma tan sencilla que de pronto uno dice, no tenemos que irnos a veces a los grandes referentes, a los grandes conceptos, a los libros pues bastante gruesos, cuando tenemos una persona que de manera bastante asequible podemos estar escuchando y de forma tan divertida, la verdad. Oye, ¿y con qué libro ella surge al mundo literario? ¿Cuál es su primer título? Su primer novela es La Flor Púrpura. Me gustaría hablar un poquito acerca de esa novela que a mí me parece fascinante. Si me permites, lo podemos hacer un poquito después. Para comenzar, me gustaría hablar justamente de estas TED Talks, que de hecho una de ellas, bueno, las dos, pero aquí vamos a hablar acerca de Todos deberíamos de ser feministas. Se compendieron en estos pequeños libros de Random House, que me parece muy importante tenerlos a la mano. No siempre es posible tener ahí la TED Talk, pero siempre es posible llevar a Chimamanda de bolsillo. Y me parece muy importante porque justo como mencionaba, Chimamanda nos habla acerca de su propia experiencia al acceder, por ejemplo, a la primera vez que escuchó el término feminista. Y ella nos dice que fue más bien un insulto. Ella no sabía qué significaba, fue cuando ella era muy, muy niña, y fue un amigo quien le dijo, ¿tú sabes que eres feminista? Ella no sabía qué significaba el término, así es que hizo como que no se sentía aludida, siguió su plática, y cuando llegó a su casa lo primero que hizo fue buscar qué significaba feminismo, y entonces dijo, bueno, tal vez sí soy feminista. Y hay algo que me gusta mucho acerca de cómo ella va hablando de sus andanzas por el feminismo, y sobre todo de cómo ella dice que feminismo siempre es un concepto que está lleno de asociaciones muchas veces negativas. Entonces, ¿cómo ves, Rita? No, pues la encuentro, además de que se ve muy bien, aquí hay unas fotografías en internet de ella, se ve que es una mujer que comunica con su rostro también,
¿Y ella crece en Nigeria? Crece en Nigeria, de hecho fue en el seno de una familia pues de clase media, y a los 19 años les dan una beca para irse a estudiar a Estados Unidos, algo que menciona que también es muy divertido en su conversación que se llama El peligro de la historia única, es que cuando llega a Estados Unidos, su compañera de cuarto le dice, qué bien hablas inglés, estoy impresionada. Y ella decía, bueno, es que el inglés es el idioma oficial de Nigeria. Y entonces en esta conversación que da sobre el peligro de la historia única es cómo vamos construyendo a partir de estereotipos lo que pensamos de un pueblo, de una persona, de un concepto, de muchas cosas, que si nos vamos un poquito a quitar las vendas, nos daremos cuenta de que todo es complejo y que todo tiene capas y que todo tiene la capacidad de ir desentrañando su propia complejidad, ¿no? En el libro que nos muestras, entonces, ahí es breve, pero ahí está todo esto que implicó su reflexión sobre los peligros de la historia única y de todos debemos ser feministas. En este caso está nada más el de todos deberíamos ser feministas. Hay uno que sí compendia ambas conversaciones. Es difícil conseguirlo, entonces hay que conseguirlos en distintas ediciones, pero si me permites, Rita, me gustaría leerles un fragmentito de lo que habla acerca de cómo fue construyendo ella su propia su feminismo a partir de los conceptos negativos que tenían del feminismo o del concepto feminismo. A ver. En 2003 escribí una novela titulada La flor púrpura, sobre un hombre que, entre otras cosas, pega a su mujer y cuya historia no termina demasiado bien. Mientras estaba promocionando la novela en Nigeria, un periodista, un hombre amable y bien intencionado, me dijo que quería darme un consejo. Me comentó entonces que la gente decía que mi novela era feminista y que el consejo que me daba, y me lo dijo negando tristemente con la cabeza, era que no me presentara nunca como feminista, porque las feministas son mujeres infelices porque no pueden encontrar marido. Así que decidí presentarme como feminista feliz. Por aquella época, una académica, una mujer nigeriana, me dijo que el feminismo no era de nuestra cultura, que el feminismo era antiafricano y que yo solo me consideraba feminista porque no estaba influida por los libros occidentales. Influida por los libros occidentales. En cualquier caso, como el feminismo era antiafricano, decidí que empezaría a presentarme como feminista feliz africana. Y entonces le va añadiendo especificaciones hasta que termina presentándose como una feminista feliz africana que no odia a los hombres y a quien le gusta llevar pintalabios y tacones altos para sí misma y no para los hombres. Sí, bueno, hay sentido del humor también, ¿no? Pero, oye, ¿y cuándo ocurre? ¿Cuándo aparece esta novela que me merece el primer consejo, como ellas, de este hombre, de que no te presentes como feminista porque arruinas casi tu carrera? Claro, en 2019 sale La flor púrpura. De hecho, Chimamanda era muy joven, tenía 26 años, y sobre todo considerando el estado de la novela, que es de verdad impresionante, me parece algo muy digno de mencionar. Ganó varios premios y de hecho, también como comentario, Chimamanda fue seleccionada como una de las 100 mujeres más influyentes en 2015 por la revista Times. Pero traes otras cosas, ¿eh? Claro que sí. Otra cosa que me parece fundamental es esta otra novela chiquita que se llama Querida Ilyawele, Cómo educar en el feminismo. Y entonces, a manera de carta, Chimamanda le va dando consejos a su amiga que acaba de tener una hija y su amiga le pide por favor que le diga cómo puede criarla en el feminismo. Y Chimamanda de pronto le dice, bueno, yo no sé si estoy capacitada para esto, pero algunos consejos de lo que yo creo sí te puedo dar. Y nos va enunciando de forma de verdad muy sencilla cosas que es algo que me gusta mucho de Chimamanda, que parecen muy intuitivas, pero que son de gran importancia. Por ejemplo, si me permiten mencionar algunos y que a mí, uno de pronto, no sé, dependiendo del contexto de cada persona, en este caso de cada mujer, pues puede tener ciertas resonancias con las cosas que lee cuando se lee de feminismo. En este caso, a mí la lectura de Chimamanda me simbra porque también yo crecí en un seno de una familia, pues, tradicionalista, en el que el machismo
muchas diferentes formas y hacia presente, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en esta tercera sugerencia de Chimamanda, algo tan fácil como enséñale a tu hija que los roles de género son una solemne tontería. No le digas nunca que debe hacer algo o dejar de hacerlo porque es una niña. Y yo no sé a ti, Rita, pero a mí en casa varias veces, limpia la mesa, ¿por qué yo y no mi hermano? Porque eres niña. Sí, lo oí. Bueno, yo crecí en una casa donde todas éramos mujeres, ¿no? Claro, eso ahora que estoy haciendo este programa lo pienso y digo, sí, claro que marca, pero yo crecí con unas sentencias también, o sea, no pueden pasar por ahí porque ahí hay hombres, o sea, mi mamá tenía que cuidar a 3 niñas, lo que se ve que fue una carga pesada, porque tenía que hacer una vigilancia exhaustiva, ¿no? A eso se dedicaba mucho esa maternidad que yo ahora la veo complicada, conflictiva, no sé, ¿no? No gozosa, pues, no gozosa. Claro, y de hecho la primera de sentencia o consejo que le da Chimamanda a su amiga es: sé una persona plena, beneficiar a tu hija. Claro. Y muchas veces vemos la maternidad como sacrificio y como todas esas cosas que no se hacen en pro del beneficio de tu hija, de tu hijo, de tu hija, y cuánto daño nos ha hecho, ¿no? Oye, Erendira Guzmán, además, sí es verdad lo que tú dices, porque ahora sí nos importa si lo vamos a leer rápido o no. Porque vivimos en un mundo en donde todo es corretearnos y perseguirnos y vivir en medio de el estrés. Así que ver un libro que además es pequeño, que se ve además muy amable, invita a que ahí en tus ratitos de ocio, ¿no? Claro. Vayas expurgándolo. Totalmente. Y de verdad es que, insisto, la forma en que Chimamanda nos expresa sus ideas es tan asequible. Yo, que soy una persona de pensamiento bastante caótico, de verdad que admiro a las personas que tienen esa capacidad. Sí, claro. Y entonces, no sé, cosas, insisto, tan sencillas, porque de verdad son intuitivas, pero que hoy por hoy nos hace falta que nos lo digan de forma explícita. Y te falta un libro por ahí, Erendira, que te estoy viendo. O ya es otra cosa. Esta es otra cosa, pero sí me gustaría hablar de La Flor Púrpura para ahí sembrar las ganas de leerlo. Como bien habíamos dicho, La Flor Púrpura es la primera novela de Chimamanda Ngozi Adichie y habla acerca, fíjate, súper compleja, porque nos habla acerca de una familia que es católica ortodoxa. Estamos situados en Nigeria en la década de los 60, en esta también golpe de estado militar, entonces es un contexto histórico complejo, y tenemos a esta familia en el que el padre es un dictador, pero un dictador muy particular. Es una persona que es muy exitosa, tiene empresas, ante la comunidad es una persona bastante honorosa, honrable, hace muchísima caridad, de hecho ha recibido premios internacionales por los derechos humanos, y no obstante dentro de la casa es una persona totalmente violenta. Violenta a su esposa, violenta a sus hijos, se violenta a él mismo, porque para él la violencia es una forma de purgar los pecados. Entonces tenemos este personaje que es bastante complejo porque la persona que lo narra, que es Kambili, la protagonista, su hija, nos hace ver cómo para su padre esa violencia es totalmente desde el amor, ¿no? Y entonces Kambili también, claro, ha vivido su contexto, su vida en este contexto, y ella piensa que es normal. Y además ve a su padre como esta gran figura, como esta gran persona a la que todos tienen que admirar, y es un gran problema. Kambili tiene un hermano que es Yaya, que de pronto esta novela justamente nace de que Yaya está como cansado y un día se niega a comulgar y entonces es el acabose. Hay una escena de violencia bastante terrible porque de verdad ustedes no se imaginan qué tipo de violencia se ejerce en esta casa. Pero un día, justamente a partir de este episodio, se van a casa de su tía. El padre piensa, es su hermana, el padre piensa para que vean cómo viven las personas en carencia allá afuera y que se den cuenta y que agradezcan, pues los manda con la tía. Lo que no sabe es que la tía es profesora de universidad, es viuda y dice cosas que a Kambili le hacen muchísimo ruido, como por ejemplo, a veces la vida empieza cuando termina el matrimonio. Tiene unos primos que ella nunca había conocido y que son primos que opinan.
ella está acostumbrada no nada más a este entorno de violencia, sino este entorno en el que de tal hora a tal hora estudias, de tal hora a tal hora rezas, no haces ruido, no opinas, nadie te lo pidió. Y entonces llegar a esta casa en el que la libertad es la constante, en el que sus primos y su prima opinan, en el que siempre hay risas, en el que incluso empieza a conocer la comida tradicional de Nigeria, les cambia la vida completamente. Totalmente. La cosa es cuando vuelven a casa del padre en esta dictadura patriarcal después de haber vivido la libertad, todo se sale de control. Claro. Ya nada puede ser igual. Ya nada puede ser igual. Y entonces, esa es la flor púrpura. Esa es la flor púrpura. Y de verdad uno se impresiona por la complejidad de estos personajes. De pronto he leído muchas opiniones al respecto. Hay quienes dicen, no podemos odiar al padre porque pareciera que, o sea, entendemos sus razones. Lo mueve el amor. Lo mueve el amor y la salvación de sus hijos y su propia salvación. Pero por otro lado es, claro, es un violentador. Y eso no hay forma de que se justifique jamás. Entonces es muy complejo. Camille es una persona que aunque está con su tía y empieza a ver otras cosas, de pronto es pasiva y entonces es muy tímida, claro, después de estar completamente subyugada. Eso, claro. Ella le cuesta mucho salir de su contexto, pero ya su hermano, que ya estaba empezando a dudar, entonces él dice, ya, hasta aquí. Y cuando vuelve, entonces empieza la verdadera batalla con el padre, ¿no? La verdad es una novela que yo recomiendo muchísimo. También pensamos que Camille tiene, por ejemplo, una relación bastante de choque con su prima cuando está ahí en la casa de la tía, precisamente por eso, porque están criadas en contextos totalmente diferentes y la prima es reaccionaria y es libre y es muy de carácter muy fuerte y Camille es lo contrario y lo opuesto y se siente muy sobrepasada con la personalidad de la prima, pero también en este pequeño viaje, somos capaces de ver ese primer descubrimiento de Camille con el amor, que se enamora de un sacerdote. No, hay muchas cosas, y también lo del contexto histórico, también asistimos a la crítica de Chimamanda, que también es ferviente acerca del colonialismo. Siempre son los temas de Chimamanda, feminismo, colonialismo, racismo, están completamente permeados en su obra. Pues muchísimas gracias por traernos a Chimamanda esta mañana aquí en Mucho Más que Dos. Y además ya vimos que los libros están impresos aquí en México, que se pueden conseguir fácilmente. Así que ahí están, miren. Querida Illahuele, cómo educar en el feminismo, yo creo que eso es clave. Sí. Y todos deberíamos ser feministas, a lo mejor ya es la segunda parte. Pero bueno, muchísimas gracias, Erendira Guzmán, por visitarnos, por estar aquí a hacer con nosotros Mucho Más que Dos. Gracias y hasta la próxima. Sabemos que la próxima semana también tendremos algunas sorpresas de tu parte. Muchísimas gracias, Rita, por el espacio, gracias, como siempre. Gracias a ti.